Buenas noches. Mi nombre es Karen Cabrera. Soy estudiante de la Universidad Abierta para Adultos UAPA y en la actualidad estoy estudiando para psicología educativa. En esta oportunidad tengo la responsabilidad de defender un tema importante dentro de la entrevista o las técnicas de la entrevista. ¿Y qué más importante que hablar de lo que es el rapport? Esta que probablemente la podemos escuchar o la podemos tomar como análisis directamente con personas que nos pueden llevar a completar la confianza establecida dentro de una entrevista. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de tener una cercanía con personas. Por ejemplo, hay veces en las que encontramos personas que quizás decimos, así como pregunta, ella y yo o él y yo no compaginamos. O decimos, no tenemos química. O posiblemente podemos decir, no somos compatibles. Es decir, que podemos encontrarnos con un sinnúmero de preguntas que harán de dudas en poder tener esa empatía. Y si hablamos de lo que es el rapport, podemos darnos cuenta que es justamente eso, tener una empatía, tener una forma de poder tener la confianza específica dentro de lo que es la conversación que se tendrá a cabo o que se llevará a fundamental dentro de una conversación, dentro de una entrevista psicológica. Esta misma como rapport nos ayudará a que el cliente o el paciente tenga la confianza de externar cualquier situación, cualquier ámbito, cualquier problema, cualquier duda y un sinnúmero de cualidades que éste va a desarrollar de acuerdo como el entrevistador se dé a entender o a dar la confianza con él mismo. Hablamos también que el rapport se refiere a la relación armónica o la confianza y la empatía que debe estar y debe establecer entre dos o más personas. En este caso, el, el psicólogo o el entrevistador o el entrevistado. Esta es una conexión emocional que va a ser positiva. Debe ser positiva porque para poder alcanzar la necesidad del paciente que éste tiene, pues entonces debe ser una comunicación abierta, una comunicación de mutua colaboración. Y yo lo voy a sellar, esa palabra, voy a resaltar, de mutua colaboración, que es fundamental en el rapport. ¿Por qué? Porque en mediado de que haya una conversación afable con él mismo, este va a sentir, como dije ahorita, la confianza, va a tener todas las formas abiertas de poder expresar sus sentimientos y sus emociones. En base a todo esto, que las podemos relacionar, van a ser productivas. ¿Por qué? Porque a mediados de las condiciones expresivas que esta persona pueda externar, vamos a tener entonces un historial clínico positivo. Estas que van siempre a la mano, debemos tener en cuenta que hay conversación verbal y cuando hablamos de conversación verbal nos estamos relacionando a que esta es la forma en que el entrevistador se expresa verbalmente, donde este puede influir en la dinámica de una entrevista. En cambio, a un tono de voz que sea favorable, en cambio a una comunicación abierta, en cambio a una manera establecida con el paciente. Con lo que respecta a la comunicación no verbal, que es como lo opuesto. Y aquí hablamos de los gestos en la no verbal. Hablamos de los gestos faciales, de la postura de sentarse incluso, de la forma como este entrevistador mantiene el contacto visual en todo momento con el paciente. Es decir, que este debe tener siempre, en todo momento, un lenguaje corporal establecido donde pueda sentirse escuchado y valorado. No olvidemos eso, que al verbal tratas todo momento en el tono de la forma de voz, que debe ser amable, que este debe ser empático con la persona que está entrevistando y que el no verbal habla todo momento, que puede transmitir una actitud
negativa que afecte la interacción. En todo momento, este deberá tener como formalidad un lenguaje corporal establecido, que el paciente asiente y tenga la certeza de que con gestos deberá incluso tomar en consideración cualquier ámbito que el psicólogo o el profesional pueda demostrar dentro de la entrevista con el paciente. Existen también habilidades interpersonales, que estas son la capacidad del entrevistador para establecer un rapport donde va a completar un cierre de una información que va a ser crucial. Por ejemplo, un entrevistador que demuestra comprensión mutua, de mutuo interés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la historia del candidato que está estableciendo una información en un modo ambiente favorable de confianza, que va a facilitar la comunicación. Este va a completar un contraste. Si el entrevistador se muestra distante o indiferente, puede generar desconfianza y dificultad para poder tener una apertura de una información correcta. Si hablamos también de lo que son los estilos de pregunta, tenemos que considerar que el paciente, pues él va a estar en entera disposición, abierto a lo que pueda decir, pero el entrevistador o el psicólogo o el profesional deberá tener pues esa paciencia, ese carácter, esa forma afable de que él mismo haya de preguntar a las preguntas, a que la persona pueda abrir sus conocimientos, sus dudas, como dije ahorita, y pueda poner en condición o expresión todo cuanto sea una apertura del entrevistado. El estilo de preguntas, no podemos olvidar que va a ser durante y todo momento de las experiencias en lo que comienza la conversación. Por ejemplo, el entrevistador le puede decir: ¿cuál es su nombre? ¿De dónde usted tuvo la comunicación de poderse contactar con nosotros? Preguntas que no van a ir como dirían, puntos establecidos, van a ir directo al punto. Puede preguntarle: ¿vives con tus padres? ¿Vives? ¿A qué te dedicas? Son preguntas que van a ser abiertas. ¿Para qué? Para que estas preguntas, al hacer las preguntas, este deberá tener respuestas rápidas, reales, por supuesto, y así, con profundidad, será una conversación honesta, que es lo que todo psicólogo quiere. Es como, por ejemplo, el abogado, que el abogado va a tener una coartada donde él va a poder defender un caso. Este abogado va a poder comprender lo que la persona que está bajo su condición de profesional, que ya ha fallado por cualquier norma o ley que haya roto o haya incumplido. Bueno, pues ese abogado va a ser su defensor, pero ¿qué pasa? Que si no le entrega la realidad de lo que sucedió, el abogado va a estar como perdido. Al perderse no va a poder tener una coartada que pueda hacerle a él favorable para poder tener una condición factible de una respuesta que podría traerle buenas y favorables, como dirían los abogados, libertad, o no pagar alguna multa o alguna demanda. El caso es que esta persona salía por la puerta grande. Entonces, así mismo quiere un psicólogo. El psicólogo quiere que aquellas personas que estén dentro de estas entrevistas sean abiertos, pero ¿qué sucede? Que nosotros como tales debemos mostrar el interés, la confianza. En sí, este es el papel fundamental del entrevistador en una entrevista, que es fundamental para el éxito de la misma. ¿Por qué? Porque además de las variables mencionadas anteriormente, hay otros importantes factores que van a ayudar de que este sea un buen entrevistador a confianza. Y es escucha activa. La escucha activa es lo que manda aquí.
¿Por qué? Normal. Porque en capacidad de escucharle, o sea, en la capacidad del entrevistador poder escuchar atentamente, el entrevistado está comunicando y es esencial dentro de la entrevista. La escucha activa en todo momento que va a implicar y prestar totalmente la atención posible en las palabras, en los gestos de la persona, en la atención, en las formas verbales y no verbales, incluso los músculos de la cara, cuántas veces hace algunos ademanes, puede incluso poner la mano mucho en un celular, que de hecho entendemos que es importante que mejor el entrevistador y el entrevistado pues no tengan ningún aparato electrónico en cuanto surja la entrevista hasta el cierre. Es importante eso, que pongan reglas dentro de la entrevista. No es que estaría como muy militarmente, sino que esas reglas ayudarán a que éste pueda cumplir con no distorsionarse, ¿verdad? Un ejemplo vivo del entrevistador en este aspecto es que va a practicar la escucha, como hablamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a repetir de vez en cuando fragmentos claves de que el entrevistado ha compartido para que demostrar que es cierto lo que está diciendo. Hay veces que podemos soltar algunas palabras o expresar algunas palabras que luego se nos puede olvidar. Por eso es que dice que el que miente tiene que tener buena memoria. Entonces, el psicólogo o el profesional va a tener siempre esta postura de poder preguntar de una manera diferente para demostrar que es cierto lo que el entrevistado pues nos está informando. Así es un buen rapport, así va a ser un buen rapport siempre y en todo momento, 100% de una información real. La flexibilidad, señores, no podemos ser copiadores, no podemos ser copy-paste de otros entrevistadores o otros psicólogos, ni en la psicología ni en ninguna parte. El que no tenga personalidad propia, en lo personal no llega a ningún lugar. Entonces, como un rapport debe tener esta parte fundamental porque va a activar inmediatamente esa flexibilidad, esa forma espontánea de poder expresar las condiciones o las preguntas dentro de la entrevista. Este debe ser capaz de adaptarse a diferentes situaciones o estilos de comunicación que sería crucial para el entrevistador o efectivo, porque la flexibilidad permitirá ajustar el enfoque de la entrevista. ¿Por qué? Porque las necesidades del entrevistado y las circunstancias particulares ayudará y en la entrevista el entrevistado mostrará signos de incluso de cosas incómodas o incomodidades. ¿Por qué? Porque al hablar sobre un tema específico, un tema que va a ser quizás un poco fuerte para él o para ella, pues va a ayudar a que el entrevistador sea flexible o humano. En este sentido debe ser humano. Debe ponerse en los zapatos de esa persona. Empatía totalmente crucial. Empatía crucial dentro de ella. ¿Por qué? Porque va a demostrar empatía en las experiencias, emociones, perspectivas del entrevistado. Es esencial para establecer una conexión significativa. La empatía va a ser siempre en todo momento, porque va a hacer comprender y respetar las diferencias o las diferentes formas de comunicación dentro de una entrevista. Ejemplo, un buen entrevistador demostrará empatía al reconocer las emociones del paciente y va a validar, por supuesto, sus sentimientos, creados siempre y cuando, claro está, en un ambiente confiable y dentro de una apertura de conocimientos de la entrevista. En verdad, es muy importante, incluso dentro de los parámetros militares, tener un buen rapport. Así como mujer militar, puedo decir que hay habilidades de establecer y mantener un rapport donde puede influir positivamente en la dinámica de un equipo de trabajo, que va a fortalecer la moral, donde va
va a contribuir el éxito de las operaciones militares. Porque dentro del equipo van a haber diferentes tipos de categorías o de diferentes tipos de rangos dentro de los parámetros militares, me estoy relacionando. Entonces, estos contextos de rapport pueden ser crucial para el éxito de una misión que podamos tener, ya que fomentará la colaboración, el entendimiento mutuo y la capacidad de trabajar juntos en equipo, porque las situaciones van a ser desafiantes y dentro de la unidad, además, el rapport sólido puede ser especialmente valioso en el entorno donde la confianza y la amabilidad dentro del equipo va a ser fundamental para poder establecer un buen rapport. Que va a facilitar la comunicación efectiva, que va a promover la coherencia del equipo. Hasta aquí es mi parte, esperando en Dios que podamos haber cumplido con las necesidades establecidas por nuestro líder o nuestro facilitador, quien con muy amable ha puesto la designación de establecer un buen video donde podamos poner en práctica esos conocimientos en información rapport que todo profesional de la psicología debe conocer. Es importante no olvidar, y no menos importante, que la capacidad de una información es y siempre será secreta dentro de lo que resta la conversación dentro de la entrevista, del entrevistador y el entrevistado. Es una comunicación que por ética no debemos divulgar y que será fomentada para poder validar un buen historial clínico. Muchas gracias, espero que le haya gustado la forma y la manera como ha sido establecido en los minutos anteriormente expuestos. Muchas gracias, Karen Cabrera.